Capítulo 3 de la Ley Helms-Burton. Ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton es una ley muy injusta y creo que hablo por todos los cubanos cuando digo que no estamos de acuerdo con ella. No estamos de acuerdo en que se aplique. No estoy de acuerdo con esa ley, porque esa ley es muy injusta. Es increíble poder pensar eso. No estamos de acuerdo con eso porque el pueblo cubano nunca va a aceptar humillarse a los Estados Unidos. Es una cosa muy loca. No tiene pies ni cabeza. Es un sinsentido y sobre todo que los cubanos que están allá no piensan en los cubanos que estamos aquí y en el futuro de este país, que también puede ser de todos los cubanos que están fuera y dentro de este país. Somos revolución. Somos patria. Somos legalidad. Somos revolución. Los trabajadores de varios sectores en esta provincia de Las Tunas condenan enérgicamente la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, considerada una ofensa para el pueblo cubano. Para los sindicalistas tuneros, esa ley busca atemorizar a los inversores extranjeros y recrudecer aún más el bloqueo económico a la isla, que provoca desabastecimientos en varios sectores y, por tanto, afecta directamente a la población. Buenos días. Bienvenido a Somos Revolución, propuesta de los servicios informativos de la radio en Las Tunas, para analizar y conocer en detalles cómo surge la ley Helms-Burton, en qué consiste sus 4 títulos y por qué esa ley no es aplicable en Cuba. Aquí me acompaña el profesor Eugenio Ramos. Eugenio, buenos días. Buenos días, Julián. Hoy nuestro tiempo radio estará dedicado a explicar por qué fue aprobada la ley Helms-Burton en 1996, si ya existía el bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos desde el 7 de febrero de 1962. Eugenio. Efectivamente, el bloqueo había comenzado a implementarse en el mismo año 1959, cuando la administración Eisenhower, descontenta por la llegada al poder de la revolución, decidió implementar medidas para crear dificultades económicas al pueblo de Cuba, y que fuera este el encargado de culpar al gobierno de dichas dificultades, restándole su apoyo, y que él mismo cayera. Se prohibió a las compañías petroleras exportar petróleo a Cuba y a las refinerías norteamericanas en la isla refinar petróleo crudo procedente de otras fuentes de abasto. Se decidió no importar azúcar cubana. Con todo ello se pretendió dar un golpe mortal a la economía cubana. Correspondió al presidente Kennedy convertir el bloqueo en ley, refrendando todas las medidas concebidas y aplicadas por la anterior administración, más las iniciativas de su gestión, todas dirigidas a restaurar el capitalismo en Cuba. Durante muchos años, el bloqueo se fue incrementando con nuevas disposiciones jurídicas de carácter congresional, presidencial y de otros poderes ejecutivos del sistema político norteamericano. La caída del sistema socialista mundial y la desaparición de la URSS llevaron al imperialismo norteamericano a la convicción de que había quedado como único dueño del mundo. Sin embargo, todavía el socialismo imperaba en Cuba, a pesar de los terribles efectos del bloqueo. Cuba vivía además una traumática crisis económica, consecuencia de la desaparición de su sólido y tradicional apoyo externo. Pero en 1995, después de tocar fondo la crisis económica cubana, comenzó a revertirse y se experimentó un tenue pero indicativo crecimiento del PIB que demostraba que todo lo logrado por el bloqueo hasta ese momento no era suficiente para acabar con el gobierno revolucionario y el régimen socialista y antiimperialista cubano. Estaba claro para los poderes fascistoides norteamericanos de 1995 que hasta ese año el bloqueo había provocado mucho daño material humano a la nación cubana, pero también había generado una capacidad de resistencia y de maniobra nacional e internacional que justificaba la existencia de un liderazgo revolucionario competente y una sólida unidad nacional al lado de una doctrina, de un pensamiento cubano fraguado y sólido desde Heredia, Varela, Luz, Martí y Fidel Castro. De ahí la obsesión por arreciar más el bloqueo con una jugada que consideraron en su momento de jaque mate a lo que quedaba de socialismo en el mundo. Recordemos que tenemos un correo electrónico tiempo21@rvictoria.icrt.cu. Escriba y haga su pregunta. Eugenio, la ley Helms-Burton es el cuento de nunca acabar y que nadie se cree.
La ley Helms-Burton perseguía además, en el momento de su aprobación, la idea de arrebatar al Poder Ejecutivo, esto es, al presidente, la capacidad de tomar medidas para eliminar el bloqueo, dejando en definitiva esta prerrogativa solamente en manos del Congreso de los Estados Unidos, donde las fuerzas opositoras al levantamiento del bloqueo y a cualquier acercamiento con Cuba revolucionaria tendrían siempre, según los redactores de la ley, la posibilidad de ejercer la mayoría o de hacer suficiente oposición en esa dirección. Cuando en marzo de 1996 William Clinton firmó la ley, no solo estaba aprobando una complicada y riesgosa acción más a favor del bloqueo que ponía en riesgo incluso las relaciones con todos sus aliados, sino que estaba enterrando el derecho del presidente a conducir las relaciones internacionales según su entendimiento y voluntad, y trasladaba únicamente al Congreso de los Estados Unidos la competencia para decidir en cuestiones de política internacional tan delicada que incluso convertían un diferendo bilateral como el existente entre Estados Unidos y Cuba en un asunto en el cual leyes norteamericanas asumen un carácter de extraterritorialidad que les confieren el derecho de sancionar a terceros países y a ciudadanos y empresas de terceros países por no acatar leyes norteamericanas dirigidas a internacionalizar un conflicto bilateral. Eugenio, la próxima semana estaremos de regreso en esta misma emisora. ¿Qué tema vamos a analizar? Bueno, ya en la próxima semana veremos entonces ya las esencias de la ley, la estructura de la ley, y empezaremos a adentrarnos precisamente en sus interioridades. Muchísimas gracias a Eugenio Ramos. Él es profesor de la Escuela Provincial del Partido acá en Las Tunas. Y para despedirnos hasta la próxima semana he seleccionado un fragmento del poema dramático Abdala, escrito por el héroe nacional de Cuba José Martí y publicado precisamente el 23 de enero en el único número del periódico La Patria Libre, y dice: por la patria morir antes que verla del bárbaro opresor, cobarde esclava. Somos Revolución, les acompañamos Eugenio Ramos y Julián Velázquez. Buenos días. Somos Revolución. Somos patria. Somos legalidad. Somos Revolución.